Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un gusto saludarlos. Esta es la segunda parte del informe de la víspera que tiene que ver con el conflicto de los cocaleros de los Yungas. 6 días después de la muerte del teniente de policía Dainor Sandoval Ortiz, de 31 años, la policía mató a 2 cocaleros. Ocurrió el 29 de agosto del año pasado en el puente de San Antonio, en La Sunta. Los fallecidos son Eliseo Choque, que tenía también 31 años, viudo, padre de una nenita de 6 años que quedó en la más absoluta orfandad. Eliseo, además de vivir de la producción de coca, era apasionado del fútbol y era árbitro en estos partidos del interyungueño que son tan conocidos. Y también mataron a Carlos Vega, un potosino que había llegado a la zona de La Sunta pocos meses antes para establecerse allí y lograr encontrar trabajo, hacer un poquito de plata para volver a su querida tierra potosina. En el informe anterior sobre el conflicto en La Sunta, nos referíamos a la muerte del teniente de policía Dainor Sandoval Ortiz y al proceso judicial forzado políticamente contra el dirigente de ADEP Coca, Franklin Gutiérrez. A modo de síntesis, pues quiero leerles el informe médico que detalla el estado en el que el teniente llegó al hospital de Palos Blancos y su posterior deceso. Después de 1 hora y 45 minutos en ese hospital, pues el teniente fallece. El informe del médico que lo atendió dice: es un informe emitido en el Centro de Salud Integral de Palos Blancos. Ni siquiera parece ser un hospital. Centro de Salud Integral de Palos Blancos, dice informe médico a quien corresponda. Dice: a horas 20:15 llega el paciente de aproximadamente 31 años de edad, traído al hospital por personal de la policía boliviana, en conjunto con la doctora Anadir Reyes Ramírez y la doctora Patricia Segovia Martínez, perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta de los Yungas, refiriendo que el paciente sufrió agresión por terceras personas. Es decir, las doctoras refieren, es decir, dice que el paciente sufrió agresión por terceras personas. El paciente que llega en mal estado general, dice, en paro respiratorio, con presión arterial 0, refiriendo que se inició maniobras de reanimación durante el transporte y su arribo a emergencias de este nosocomio al examen físico, y detalla, ¿no?, la cabeza, el tórax, no encuentra nada, dice ojos con pupilas midrióticas, y luego no encuentra nada en el tórax, tampoco en el abdomen, y luego dice extremidades, se evidencia en el muslo izquierdo a nivel del tercio superior un torniquete. Parece que las doctoras le hicieron este torniquete. En tercio medio, cara externa, se evidencia una herida de 12 centímetros por 6 centímetros. 12 centímetros, ¿no?, entre la pierna hasta la rodilla. Aproximadamente, que compromete piel, tejido celular, subcutáneo y muslo, dice neurológico con Glasgow de 0,15. El Glasgow mide
el estado de conciencia del paciente. El nivel más bajo, el nivel más alto es 15-15. El nivel más bajo es 3-15. En este caso es 0-15, es decir, estaba absolutamente inconsciente. Se instala, dice, vía venosa periférica y se administra líquidos a chorro y se inicia maniobras de reanimación básicas por el lapso de 1 hora con 47 minutos sin éxito. El paciente fallece a horas 22:02. Ese es el informe médico firmado por el médico Herbert Vilca Zurita, que es el médico cirujano que atiende en el Hospital de Palos Blancos. Conclusión. El teniente Dainor Sandoval Ortiz murió desangrado por falta de atención médica oportuna. Por orden de alguien que no se ha establecido quién, ¿verdad? Solo las doctoras que lo llevaron pueden aclarar este aspecto que es importante, es decir, alguien de una orden para que no fuera trasladado a La Paz por helicóptero, que era lo que se necesitaba. Al revés, fue trasladado por tierra desde la Asunta hacia el centro de salud más lejano posible. A medio camino entre la Asunta y Palos Blancos está el hospital de Caranavi, que es mucho más grande que el hospital de Palos Blancos, pero no paran en Caranavi, siguen adelante hasta Palos Blancos. Se desangró durante 3 horas y más. Definitivo, no tenía herida de bala. Pues alguien que tiene que dar una explicación de esto, ¿no? Que es la razón por la que muere, porque un corte de ese tipo necesita atención médica, necesitan coserle, necesitan cerrarle la herida rápidamente, y eso se hace en un hospital y lo tienen que traer. Bueno, nadie ordena que lo trasladen a un hospital. Este informe médico tan escueto, pues, echa por la borda la versión de Carlos Romero, que dijo que había muerto en una emboscada que realizó un grupo terrorista armado, ¿no? Carlos Romero enfatizó varias veces que murió a bala, y esto no es cierto, es una reverenda mentira. El informe médico cita a estas dos doctoras que lo trasladaron en una ambulancia, y ese ya se los leí, ese informe la cita y dice, refieren que el paciente sufrió agresión por terceras personas, en plural, terceras personas. No menciona emboscada, ni francotiradores, no se habla de... No, dice, sufrió una agresión por terceras personas. Recordarles que la versión de los cocaleros a propósito de este incidente es que muchos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la policía atacaron con gases lacrimógenos y disparos a una nutrida asamblea de cocaleros que se estaba desarrollando en la central Puerto Unido, y que los cocaleros, después de sentir el impacto, el efecto de los gases lacrimógenos, escaparon en estampida, y en esa estampida chocaron cuerpo a cuerpo con los policías que lanzaron una cacería con el objetivo de detenerlos. En esa agresión, el teniente Sandoval sufre una herida grande, como dice el médico, en la pierna izquierda, como si se tratara más bien de un machetazo, ¿no? Una herida de 12 centímetros por 6 centímetros, una herida enorme, y empieza a desangrarse, Eso ocurre 5 de la tarde, está llegando al hospital de Palos Blancos prácticamente ya los últimos
la última hora, 45 minutos de su vida, en agonía, ¿no? Ya se había desangrado completamente. Los otros 7 policías heridos recibieron atención médica aún más tarde, porque llegan recién a Santa Cruz a las 11 de la noche, es decir, 6 horas después. Están con vida gracias a que sus heridas no eran tan grandes o no eran tan graves. Si eran heridas provocadas por bala o no, o qué otro tipo de heridas, pues eso no se sabe porque nunca se oyó el informe de los médicos de la clínica Foglianini, médicos que fueron los encargados de curarlos, de atenderlos. Pues los médicos no se han pronunciado, y el único que reitera que fue un ataque de terroristas, que fue un ataque con armas de fuego, que los cocaleros están armados, bueno, Carlos Romero es el que da este informe. Sin embargo, a raíz de la muerte del teniente Sandoval, el gobierno lanzó una ofensiva informativa y una ofensiva de persecución judicial en contra de los rebeldes de Adepcoca. Y claro, 4 días después de la muerte del teniente, Franklin Gutiérrez fue detenido hasta el día de hoy. En ese proceso judicial no se citó a declarar a los 7, ¿no?, que supuestamente fueron víctimas de esta emboscada, ¿no?, para que digan cuál fue la circunstancia, cómo es que fueron heridos, etc. No lo citan, ellos son testigos muy importantes, aunque claro, se cree que a estas alturas ya se aprendieron el guión del gobierno. Pero están estas otras 2 doctoras. ¿En qué circunstancias, a qué hora recogieron al todavía entonces herido teniente de policía Sandoval? ¿Quién las instruyó llevarlo hasta Palos Blancos? ¿Por qué no se detuvieron en Caranavi? ¿Por qué no pidieron de emergencia un helicóptero, etcétera, etcétera? Y claro, el testimonio del médico que lo atendió en Palos Blancos para testificar que no encontró ninguna bala, que esa no es una herida de bala no abre, ¿no?, una herida de 12 centímetros. Tampoco se presume que sea impacto de dinamita, porque le hubiera volado la pierna entera, ni el médico habla de haber encontrado esquirlas ni nada por el estilo. Bueno, lo único que importa en el proceso contra Franklin Gutiérrez es la acusación contra él como organizador de estos grupos terroristas, cuya existencia no se ha demostrado. Ni siquiera la bala que supuestamente, según el gobierno, mató a Franklin Gutiérrez, tampoco se ha encontrado porque nunca existió. En todo caso, 6 días después de la triste muerte de Dainor Sandoval y un día después de la detención del dirigente Franklin Gutiérrez, el gobierno mató a 2 cocaleros. Y en este caso sí, los mató a bala, de frente, en el mismo puente que el gobierno dijo que se produjo la emboscada, en el puente San Antonio del municipio de La Asunta. Los mataron en un acto criminal, no se sabe si de revancha o en todo caso como parte de una política de terror para someter, para aplastar a los cocaleros de La Asunta. Los reportes de prensa de entonces, y les leo algunos de ellos, por ejemplo, este reporte que en la edición de página 7 del 31 de agosto, la muerte de estos 2 cocaleros se produjo un día antes, el 30 de agosto. Y dice, fueron abatidos con disparos de armas de fuego en la cabeza, declaró el fiscal Fernando Atanasio. Otro fiscal, el fiscal Alexis Vilela, dijo, ambos recibieron disparos en el cráneo. Uno tiene 4 orificios de entrada y otro de salida, y también el segundo, 2 orificios de entrada y salida en el abdomen, la cabeza y la pierna. La policía y el gobierno
justificó estas muertes diciendo que era fruto de un choque con gente armada. El comandante de la policía dijo, fue en defensa propia. El subdirector de la Fuerza Anticrimen, Fernando Rojas, dijo, ambos estaban en posesión de armas de fuego. Y por si faltara alguito, el entonces llamado defensor del pueblo, que tuvo que renunciar porque le propinaba terribles palizas a su mujer, David Tesanos, dijo, ya está comprobado la utilización de armas por parte de los cocaleros. Nunca se comprobó que ambos hubiesen estado en posesión de armas. Nunca se comprobó. No hay ninguna prueba ni de pólvora, ni mostraron de qué arma se trata, simplemente las declaraciones en esta campaña informativa de desprestigio y de mentiras contra los cocaleros. Lo cierto es que estaban en el puente, seguramente, sin arma alguna, ni piedras, no estaban bloqueando, no estaban en manifestación, nada, nada. Estaban por allá, pasando por el puente de San Antonio. Y los agarraron de frente, les dispararon de frente. No puede ser una acción de defensa, es decir, que la policía actuó en defensa propia, porque en defensa propia es pues un disparo, no 4. Después de estar en la morgue de La Paz, los cuerpos fueron recogidos por los familiares y esto fue un shock emocional tremendo, porque uno de ellos, por impacto de las balas en la cabeza se desprendió del tórax, prácticamente estaba colgando, era algo terriblemente doloroso, era de un impacto tan grande, porque era evidente que habían sido asesinados. El forense que emitió los certificados de defunción, en la parte que debía llenar, ¿no? Hay un espacio, como no era una muerte natural, tenía que poner la palabra asesinato. Y como los forenses también le tiemblan al gobierno, son parte de la estructura judicial para reventar a los que el gobierno quiera reventar, el forense de manera cobarde deja ese espacio en blanco y no pone la palabra que tenía que poner, asesinado, ¿no? Pero describe que murieron por impacto de bala. Ahora, las balas no aparecieron, porque las balas van a comprobar que son balas utilizadas por las armas de fuego que tiene la policía. ¿No? Por eso dicen de entrada y salida, es decir, la bala se perdió. No, las balas que entraron en la pierna estaban en la pierna de estas dos víctimas. Los velaron no en la Asunta, los velaron en la calle, en la puerta del mercado legal de la coca, de Adep Coca, en Villa Fátima, en la ciudad de La Paz. Los ataúdes fueron colocados en la calle y estaban rodeados de los cocaleros. Pero pocas horas después llegaron los compañeritos del curso de la niñita que se quedó sin papá. Un centenar de niños acompañados de sus madres se acercan hasta los ataúdes que están en la calle. La hijita de Eliseo Choque, que porta un letrero que dice, Evo, mataste a mi padre. No, la presencia de estos niños arrancó llanto, arrancó la pena terrible, la bronca terrible, el grito de Evo asesino por todas las esquinas. Y pues la gente, ante la presencia de los niños con sus madres, decidieron marchar con los ataúdes por delante. Unas 4,000, 5,000 personas, ¿no?, que asistieron a este velorio y posterior entierro. Y entonces los ataúdes marcharon pidiendo justicia, primero a las puertas de la Felxe, que queda
eh, relativamente cerca de Villa Fátima, en la Sucre. Luego, ya en el centro, fueron a las puertas de la Fiscalía y luego recorrieron todo el centro de la ciudad, el grito de Evo asesino por todas las calles de la ciudad de La Paz. Romero, eres el único francotirador, los letreros. Y usted los puede ver en todos los periódicos digitales de la época. Y luego pasaron por las oficinas de la Asamblea de Derechos Humanos, que a estas alturas se ha convertido en el único ente que por lo menos escucha la desesperación, el clamor de justicia de tanta gente y de tantos sectores sociales. Y bueno, después volvieron hasta Villa Fátima. En los testimonios sobre el contexto, sobre qué es lo que está ocurriendo en la Asunta, pues Edelmira Copa, en un testimonio, dice, allá ya es una guerra, es mentira lo que dice el gobierno. A las 10 de la mañana se empiezan a escuchar los disparos. Llegan a las 4 de la tarde y durante horas se escuchan los disparos. ¿Acaso a esa hora se erradica? No se puede ya vivir allá. Es el ambiente de terror impuesto en la Asunta con el objetivo de erradicar, dejarlos sin cocales, pero no solamente en esta erradicación forzada que Evo Morales al asumir su gobierno hace 13 años dijo que nunca más iba a haber erradicación forzada y que no iban a haber muertos, que se iba a negociar, que se iba a llegar a un acuerdo con los cocaleros. Bueno, eso en el Chapare, pero en los Yungas, como antes y más que antes, a bala. Pero no solamente la erradicación, pero han hecho un mercado paralelo de la coca, han establecido nuevas credenciales para los comercializadores de coca y aquellos que no están con el sindicato oficialista de cocaleros, pues no pueden comercializar su coca. De tal modo que represión, terror, muerte, encarcelamiento y asfixia económica. Eso es el legado de Evo Morales en los Yungas. ¿Usted cree que por si acaso se está investigando las circunstancias de la muerte de estos dos ciudadanos bolivianos, Eliseo Choque y Carlos Vega? Pero nada, absolutamente nada. Estas vidas, estos hombres indígenas y cocaleros, igual que Evo Morales, estas vidas no cuentan, no valen absolutamente nada, no ameritan una investigación. ¿Quiénes los mataron? Bueno, quienes apretaron el gatillo, quienes actuaron de esa forma asesina, ¿no? De frente, 4 disparos, 2 en la cabeza cada uno, en el cuerpo, 4 disparos a cada uno. Eso es un asesinato, un vil asesinato. Bueno, no se sabe de momento quiénes son los que dispararon, pero se sabe quiénes son los autores intelectuales de este crimen y cómo estas muertes les sirven, son utilizadas también por el gobierno. El gobierno de Evo Morales sigue un manual al pie de la letra, el mismo manual que siguió Sánchez Berzaín en la guerra del gas. Inventar la existencia de un grupo terrorista para justificar la matanza de los sectores que se levantan contra el gobierno. Evo Morales ya ha pulido, ya ha afinado este manual, que es de una crueldad y de una criminalidad muy grande, porque significa que va a sacrificar a su propia gente. Primero necesita un muerto de su bando para desatar la represión en los posibles culpables, y con esa represión acaba la resistencia, la rebeldía del sector social al que está enfrentando. Lo vimos con los cooperativistas, el sacrificio de su propio viceministro de gobierno, Fernando Illanes, que lo sacrificaron en pan duro para luego arremeter contra los cooperativistas que bloqueaban. Mataron 5 cooperativistas, foja cero también, ninguna investigación sobre esas muertes, y con el pretexto de la muerte de Illanes,
todos los rebeldes cooperativistas están presos. Lo vimos también en Apolo con los cocaleros de esa zona. Mandaron a erradicar a la mala, mandaron a provocar la muerte de 4 personas y ahora lo vemos en la Asunta con la muerte del teniente Sandoval. Y de paso, ¿no? Con estas ejecuciones, ese es el pretexto, porque el gobierno se pone de víctima, y siendo víctima, entonces justifica toda la represión habida por haber, el encarcelamiento de los dirigentes, ¿no? Y, claro, a continuación se justifican las ejecuciones extrajudiciales que comete el gobierno, que como se sabe, no hay posibilidad de justificar, ¿no? La policía no tiene derecho de matar, ni por órdenes superiores, ni por iniciativa propia, no puede matar. Esas ejecuciones extrajudiciales quedan tapadas por poner en primer plano el fallecido del bando del gobierno. El gobierno es la víctima de organizaciones terroristas, armadas, extranjeros, en fin, ¿no? Entonces, estas ejecuciones extrajudiciales quedan en la impunidad y sirven para desatar el terror, ¿no? Que es la condición básica para someter a los rebeldes. Y mientras a los rebeldes los persiguen judicialmente, detienen a los dirigentes, matan a los que están en paro, en huelga, en fin, al mismo tiempo dividen al sector porque por otro lado ofrece pues prebendas, ¿no? Reemplazar a los dirigentes por los dirigentes que se someten al oficialismo. Aparecen de dirigentes con vagonetas 4x4, con prebendas, proyectos, dinero, en fin, y entonces todos los sectores quedan divididos. Divide y reinarás es la consigna central del gobierno y eso es lo que está intentando hacer en los Yungas. Le está costando más de lo que el propio gobierno pensaba, porque estas muertes, en vez de provocar sometimiento, han provocado una rebeldía tremenda, un dolor tan grande que no va a ser curado fácilmente. Sí, la detención de Franklin Gutiérrez en un proceso en el que no pueden demostrar que él hubiera tenido algo que ver con la muerte de este teniente, un fiscal que a través de una grabación dice es que no se encuentra prueba alguna contra Franklin Gutiérrez y el gobierno que arremete pidiendo 30 años de prisión sin que Gutiérrez tuviera nada que ver con la muerte de este teniente. Y luego la persecución al segundo, como Gutiérrez está preso, entonces al segundo también intentan hacerle el mismo procedimiento a Sergio Pampa, lo empiezan a perseguir y le achacan un muerto en el que él tampoco tiene nada que ver y entonces lo están persiguiendo por todo lado. Las muertes de estos cocaleros ha quedado en la más absoluta impunidad, en foja cero, no hay investigación, nada, foja cero, y es una impunidad que va a tener que terminar pronto, ¿no? Una impunidad que va a terminar el día en el que Evo Morales se vaya. Y tiene que irse pronto, porque eso es lo que dice la Constitución. Y cuando Evo Morales se vaya, pues de manera automática, ¿no? va a rebrotar en el país los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sindicales, el derecho a la protesta, el derecho al justo proceso, el derecho a la defensa. Son derechos que van a rebrotar como las flores en primavera. Bueno, muchas gracias por escuchar esta segunda parte sobre la situación de los cocaleros en la Asunta. Me despido de ustedes hasta mañana y les envío un saludo y gracias por haber estado en Cabildeo. Cabildeo presentó
Informe especial con Amalia Pando.